positiva. El bucle de realimentación positiva es un bucle de realimentación un poco diferente, como lo vemos nosotros aquí. Ya no es algo en el que las dos variables, el sistema se regula, es decir, una perturbación que le llega al sistema, él es capaz de regularlo y mantenerlo en un objetivo. En un bucle de realimentación positiva, lo que tiene es que las perturbaciones se amplifican o el comportamiento del sistema se amplifica y se propaga, como lo dice aquí, propaga las perturbaciones externas. Y normalmente eso lo que hace es desestabilizar el sistema. Tenemos, por ejemplo, aquí una población. Una población cualquiera que sea la población, normalmente tiene unos nacimientos. Y esos nacimientos generan un crecimiento neto. Es decir, a partir de la siguiente unidad de tiempo, la población ha generado unos nacimientos y esa relación que hay entre la población y los nacimientos es positiva. Es decir, es diferente que yo tenga 2 conejos que después de 2 meses tienen, ¿cuántos pueden tener? 4 o 5 conejos, a que tenga yo 100 conejos que después de 2 meses va a tener 500 conejos más. ¿Sí? Entonces, si parto de una población pequeña, esa población pequeña me produce una cantidad de conejos. Si parto de una población más grande, me va a producir una cantidad más grande de conejos. Entonces estamos hablando de una relación positiva. Si la población es más pequeña, entonces la producción de conejos también va a ser más pequeña. Entonces por eso esta fórmula de acá es positiva. Y también, si por alguna razón el crecimiento neto de la población se incrementa, de la nueva población se incrementa, pues también se incrementa la población. Entonces, llegó una nueva camada de conejos de otra parte, ¿sí? Y entonces llegaron inmediatamente. Eso es un incremento o un crecimiento, y ese crecimiento hace que la población también se crezca. Entonces, a eso se le conoce como el efecto de bola de nieve. Y le dicen bola de nieve porque, pues digamos que la gente que vive donde cae nieve, saben que si botan una bola de nieve por una ladera, normalmente la bola de nieve va recogiendo más nieve y se va volviendo cada vez más grande. Entonces, esto es lo que se conoce aquí con este efecto también. Habría que modelarlo. Si quisiéramos modelar también la muerte de la población, habría que modelarlo. Ahora miramos un ejemplo de cómo se comporta una población y ahí miramos cómo se modela también las muertes de los conejos. En cuyo ejemplo, entonces, el sistema se abordaría como positivo o negativo, porque se le estaría abordando la forma de vida hasta el nacimiento de los conejos, pero Sí, también la mortandad de ellos mismos. sí. En ese caso, si se fuera a manejar eh, la otra, entonces, por decir algo, tendría que colocar aquí una variable aquí abajo que diga muerte, ¿sí? Perdón, aquí abajo no, la colocaría aquí, muerte, por ejemplo, ¿sí? Y al colocar aquí la de las muertes, entonces hago otro ciclo entre la población y la de las muertes, ¿sí? Y se vería reflejado los dos, uno positivo y aquí otro negativo, porque las muertes lo que hacen es que regulan, se conectan entre sí. Eso está de por sí más adelante, vamos a ver. Aquí está, mírala, esa es esta estructura, donde tú tienes un estado y hay una acción reforzante que es un bucle de realimentación positiva y tiene una acción estabilizadora que es un bucle de realimentación negativa. En ese caso serían las muertes. Entonces, si nosotros modelamos una población, no sé si aquí tengo el modelo poblacional. Si nosotros modelamos una población, sucede esto. Mira, aquí tenemos el modelo de una población. Entonces, mire, esta población, tenemos aquí que la población crea unos nacimientos, entonces es positivo, o sea que se incrementa. Y estos nacimientos, a su vez, incrementan la población. Luego aquí tengo un bucle de realimentación positiva. Esta es la tasa de natalidad, o sea, qué tanto es el crecimiento, ¿listo? Entonces, positivo. Pero, ¿qué pasa con las muertes? Pongo otra variable aquí llamada muertes. Y si se incrementa la población, pues van a haber más muertos, porque hay una tasa de muerte normal.
Y si hay más muertos, los muertos decrementan la población. O sea, si mueren, pues la población baja, ¿sí? Luego, esto es un bucle de realimentación negativa. Entonces, aquí tenemos una conexión de dos bucles. ¿Cómo se va a comportar la población? Va a depender en el instante, en cualquier instante del tiempo, cuál de los dos bucles es más fuerte. Si el bucle positivo es más fuerte, entonces la población va a tender a crecer. Si el bucle de alimentación negativo es más fuerte, la población va a tender a decrecer. Entonces va a depender de cómo varíen en el tiempo esos dos bucles. Eso para adelantarme a responderte la pregunta que me estabas haciendo allí. Ok, estamos aquí en esta parte. Un bucle de alimentación positiva, entonces también tiene que ser un grafo asignado y orientado cuyas aportaciones son positivas, ¿sí? Como el que nosotros estamos viendo en esta parte. Y normalmente el comportamiento es así. Este es el tiempo y este es el valor de la variable. Para el ejemplo era la población. Entonces, cuando va creciendo la población de manera infinita. Pero nosotros sabemos que la población nunca va a crecer de manera infinita porque hay algo que la va a retrasar, ya sean las muertes o ya sean los recursos. ¿Sí? Si tú metes dos conejos en un hato, eso es entropía. Y en el hato hay una cantidad de zanahorias, pues primeramente los dos conejos y sus crías viven feliz porque las plantas alcanzan a crecer lo suficiente como para dar más zanahorias. Pero cuando ya hay mucha población, se acaban los recursos y al acabarse los recursos comienzan después a aumentar la tasa de muertes y comienzan a morirse de inanición. Entonces, esas cosas son las que nosotros podemos modelar con este tipo de modelos. Vamos a mirar el ejemplo aquí en dinámica de sistemas de un bucle de realimentación positiva. Entonces, para eso, aquí esta parte donde dice crear un nuevo insight. Crear un nuevo insight. Inanición es que se quedan sin energías. Entonces, al quedarse sin energías, muere por falta energética. Bueno, aquí vamos a crear un nuevo insight. Vamos a darle clic aquí para borrar lo que colocan ahí de ejemplo. ¿Sí? Y en este nuevo insight vamos a hacer el crecimiento poblacional. Entonces vamos a colocar la población de conejos, ¿cierto? ¿Qué sería la variable de la población de conejos? La variable, uno nuevo. ¿La variable sería un nivel o sería una variable? ¿Quién dice que es un nivel? ¿Por qué crees que es un nivel? Bueno, esa sería una razón, pero con la variable puedes medir lo mismo. Pero ¿cuál sería la otra razón de por qué crees que debería ser un nivel? Porque es la variable en la que estás interesado, ¿sí? Es la variable, acuérdense en ese concepto, variable de estado, ¿sí? Como es la variable de estado, es la variable que te interesa variar, la que te interesa saber cómo cambia en el tiempo. Entonces, esa variable es el nivel. Ojo, porque la mayoría de las veces nosotros nos equivocamos en saber del ejemplo o de la realidad cuál es nuestra variable de nivel y cuáles son las variables auxiliares y cuáles son las variables de flujo. Entonces, para poder saber cuáles son las variables de nivel, son las variables en las que estamos interesados, cuál es su comportamiento en el tiempo. Esa sería una variable de nivel. Entonces, lo primero que me interesa a mí saber cómo cambia en el tiempo es la población de conejos.
Bueno, ya tenemos nuestra población de conejos. ¿Sí? Listo. Ahora, recuerden que después de que colocamos un nivel, lo siguiente es colocar una variable de flujo. O la variable que va a hacer que el nivel cambie. ¿Sí? Recordemos lo que estamos mirando acá. Aquí estamos mirando en esta diapositiva. Estamos mirando que en la población este crecimiento neto influye sobre la población de manera positiva, ¿cierto? La población ya sabemos que es nuestra variable de nivel. Este crecimiento neto va a ser nuestra variable de flujo, porque este crecimiento neto es el que cambia la población. Y la flecha, ¿hacia dónde va? Hacia la población. Y va con signo positivo. Como va con signo positivo, entonces el flujo en Forrester es entrando. Si la flecha, si el signo fuera negativo, el flujo sería saliendo. Eso es algo muy importante que deben tener en cuenta cuando vayan a hacer el diagrama de Forrester. Entonces, vamos a colocar el flujo. Seleccionamos aquí flujo. Aquí, por defecto, nos lo hace saliendo y le cambiamos la dirección. Y ese flujo es el crecimiento neto conejos. Y tenemos la flecha entrando porque es positivo. Es positivo. Tenemos esa flecha entrando porque es positivo. Pero démonos cuenta de otra cosa que hay en este diagrama causal. Aquí dice que la población también manda información al crecimiento neto. Que la población también manda información al crecimiento neto. Aquí no hay necesidad de hacerlo. Es decir, en otros modelos como Benzene, Stella o System Dynamics, tú tienes que sacarle aquí el enlace y pegárselo acá. Para decir que a su vez este pega sobre este. Pero aquí en este simulador ya tenemos la población de conejos como si estuviera pegada. ¿Sí? No tenemos que hacerlo, ya está. Ya está relacionada a la población de conejos. ¿Sí? Si tú le dices aquí enlaces y yo le digo aquí y lo coloco aquí, pues si quiere lo podemos hacer y con Shift, pero él ya está. Le doy Shift o es Control, yo les había dicho que era Shift, ¿no? Sí, Shift y podemos hacer esto. Pero esto, si lo miramos aquí, no varió porque aparece igual, ¿sí? Pero digamos que estamos dando más información. ¿Listo? Lo podemos hacer o no lo podemos hacer, pero si queremos que el modelo tenga más información de que de todas maneras hay una relación del nivel hacia el flujo, entonces la colocamos. De por sí, si se dan cuenta, esta relación está en otro color. ¿Sí que la colocó en color como grisecito? Es lo que quiere decir es que por defecto ya está hecho esa relación, porque las otras quedan como en color verdecito. Bueno, ya hemos hecho con esto estas conexiones. Ahora, recuerden que tenemos que colocar las fórmulas. La fórmula para el nivel no hay necesidad de colocarla. ¿Ustedes recuerdan por qué no? ¿Por qué no hay que colocar la fórmula del nivel? Porque la fórmula del nivel ya la calcula automáticamente. Él sabe que son los flujos que les entran menos los flujos de salida y esos son derivadas en el tiempo. Eso lo hace ya con análisis numérico. Entonces, él lo calcula internamente. Pero sí tenemos que darle valor, tenemos que darle fórmula al flujo y a las variables que afecten el flujo. En este caso, tendríamos que cambiar la fórmula del flujo. ¿Qué fórmula vamos a colocarle al flujo? Ustedes le dan clic aquí
y le dan clic aquí para irse al editor de ecuaciones. Es más rápido que si ustedes están acá, le den clic acá. ¿Listo? Así es mucho más rápido. ¿Qué formularíamos con el flujo? Si es una población de conejos, tenemos que de dos conejitos, digamos que de dos conejitos que tenemos, se crean más o menos 4 en la siguiente unidad de tiempo. Escojamos la unidad de tiempo. ¿La unidad de tiempo cuál sería? No podrían ser segundos porque serían super conejos. ¿Sí? Entonces cambiemos la unidad de tiempo. Vamos a la unidad de tiempo. La unidad de tiempo, manejémosla en semanas, ¿cierto? O pueden ser meses. Bueno, meses. ¿Listo? Aplicamos en la unidad de tiempo. Ya tenemos la unidad de tiempo en meses. Ahora, vamos otra vez acá. Ahora, si parto de que tengo dos conejos, dime. A eso me refiero, bueno, listo. Entonces sería más o menos que digamos que salen dos conejos por mes. ¿Sí? Es por un ejemplo nomás. ¿Sí? Entonces quiere decir que necesito tener la información de la población de conejos. Tomo la población actual de conejos y la multiplico por la rata de crecimiento de los conejos. O sea que en el siguiente mes ya vamos a tener el doble de conejos. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Cómo así? ¿Multiplicarlo por qué? ¿Por la tasa es qué? Por la tasa de crecimiento de los conejos. ¿Cómo la vamos a hacer? Podemos decir que en un mes tenemos, que serían también super conejos, es decir, que en un mes ya tenemos otros dos conejos. O sea, el tiempo vamos a colocar en meses y a meses. Si no, vamos a configurar eso. Ya colocamos meses, el tiempo. Ahí dice simulaciones, hay que diligenciar el campo donde colocamos 20 segundos. Hay que colocar ahora en meses. ¿Cuántos meses? ¿1 o 3? ¿En qué parte me estás diciendo? En setting, donde nosotros colocamos 20 segundos. Sí. Ahora, como está en meses, entonces ¿cuántos meses van a ser? Ah, bueno, no importa, pero el tamaño de la simulación, ¿qué tan largo va a ser? Ajá, ahí no tocaría configurar eso. Podría ser, pero digamos que esto lo hace uno después de que uno ya cuadre las otras fórmulas. Tú puedes dejarlo en 20, 50 o 100. Aquí lo importante es pasarlo sobre las unidades que es meses. ¿Listo? Aquí la cuestión aquí es que partimos de la población de conejos y lo vamos a multiplicar por una razón, por una tasa. Normalmente las tasas poblacionales hablan de que por cada 100 habitantes al año se producen tantos habitantes, ¿sí? O por cada 1000 habitantes se producen tantos habitantes. Pero aquí no nos vamos a complicar con eso. Vamos a decir es que si tenemos nosotros dos conejos, ¿sí? Y esos dos conejos que tenemos nosotros aquí, digamos que lo voy a multiplicar por 0.5. Vamos a hacer eso. Si yo multiplico por 0.5 y tengo dos conejos, quiere decir que voy a aportar un conejo más. ¿Sí? Vamos a ver, digo aplicar. Voy a partir de dos conejos, porque si no, entonces ¿cómo hago más conejos? Entonces, en la población de conejos, el valor inicial son 2. ¿Sí? Porque si no, no tengo cómo crear más conejos. Siempre me va a quedar en 0, no va a haber quién los cree, ¿cierto? Entonces parto de dos conejos en la población inicial y en el crecimiento neto tomo esos dos conejos en el primer tiempo y lo multiplico por 0,5. Quiere decir que en el primer tiempo 2 por 0,5 me da 1. Quiere decir que en el primer tiempo le meto un conejo más. Quiere decir que estoy creando el 50% de los conejos por mes. ¿De acuerdo? Eso es lo que estoy diciendo allí. Que entra 1.5 conejos. Sí, sería así y el modelo lo haría. ¿Por qué? Porque el nivel ya quedaría en 3, al tiempo 3, multiplica 3 por 0,5 y ahora entra 1.5. Lo que te entiendo es que como entra medio conejo, ¿sí? Entiendo eso, pero se puede calcular así. Es decir, tú lo puedes manejar, pero al final si te da la simulación como 50.3 conejos, realmente estás hablando de 50 conejos, el otro está en proceso. Está en la barriguita. ¿Sí? Como darle esa acople como a la función, por ejemplo, en este caso es exponencial.
eso va a salir exponencial, sí va a salir así. Entonces le decimos aplicar, y ya que tengo esto colocado, pero tengo que colocar las unidades, ¿recuerdan? Acordémonos de las unidades. ¿Cuáles son las unidades de este flujo? De la tasa neta de conejos. Estamos hablando de dinámica de sistemas. ¿Cuáles son las unidades de este flujo de dinámica de sistemas en la parte de la tasa neta de conejos? Recuerdan que el flujo, las unidades son conejos por mes. Eso, muy bien. Entonces, pero no hemos colocado las unidades de la población. Entonces, coloquemos las unidades de la población. Conejos. ¿Sí? Y ahora sí, vamos a colocar las unidades del flujo. Vamos a colocarle aquí si nos queremos ayudar para no colocarlo mal. Conejos. Y luego le colocamos sobre mes, ¿cierto? ¿Dónde le di? Aquí, en la flechita. ¿Listo? Ah, ¿y lo coloqué mal? Listo. Gracias. ¿La S aquí al final? Listo. Months. Listo. Entonces, una vez hecho eso, vamos a guardar el modelo porque no lo hemos guardado, si no, él no guarda automáticamente. Vamos a guardarlo. Guardar. Ejemplo 2. Bucle de alimentación positiva. Población conejos. Y le decimos aquí guardar. Ya tenemos eso guardado. Ahora vamos a decirle simular. ¿Qué pasó aquí? Ok, el mismo problema que tuvimos en el primer modelo. Recuerdan que cuando yo tengo población de conejos y multiplico por 0,5 me va a dar conejos. Y la variable de flujo tiene que dar es sobre meses. Luego vamos a forzarlo, ¿cierto? Vamos a forzarlo. Entonces vamos a forzarle. ¿Cómo lo forzamos? Dividiendo sobre... Ay, qué pena, aquí lo coloqué mal. Siempre hay que colocarle un numerito para que él entienda que son las unidades. Dividiendo sobre uno meses. Y ahora sí tiene que funcionar. Le decimos aplicar. Él ya se guardó automáticamente porque ya tiene nombre el modelo. Le decimos simular. Eso, y comenzamos a tener la curva que nos debería salir, que es esta. ¿Cierto? Y miremos la tabla. La tabla dice, tenemos 2 conejos. Como 2 conejitos al mes, bueno, hacen todo lo que decía el artículo, se presentan, se piden permiso y luego hacen el conejito. Al siguiente mes tenemos 3 conejos. 3 conejos por el 0,5. Al siguiente mes le sumamos 1,5 a los 3 conejos que ya teníamos, 4,5. Y así sucesivamente vamos teniendo muchísimos conejos. A esto es lo que se le conoce como un bucle de alimentación positiva. Pero este mismo modelo tiene el problema que el otro modelo anterior. Estamos colocando las unidades aquí. Y esta tasa, si la quisiéramos cambiar por una tasa diferente, tendríamos que estar entrando a la fórmula a cambiarla. Luego, lo ideal sería sacarlo, ¿cierto? Entonces vamos a sacarlo. Para sacarlo, añadimos una variable acá. Y a esta variable la vamos a llamar la tasa de reproducción mensual de conejos. Pues uno trata de que las variables no sean tan largos los nombres porque después esas fórmulas les quedan larguísimas. Pero como este es un ejemplo sencillito, pues yo lo coloco el nombre un poquito más largo. ¿Sí? Teniendo esta tasa, la
conecto hacia el flujo porque esa tasa la voy a reemplazar por ese 0,5 que tengo yo allá, ¿sí? Pero a esta tasa le voy a colocar ese 0,5 que voy a mandar allá, pero también tengo que colocarle las variables, las unidades, perdón. ¿Cuáles son las unidades de la tasa? Recuerdan ustedes que es 1 sobre tiempo, exactamente. Entonces sería en este caso 1 sobre mons. Ya una vez hecho eso, puedo volver a la variable de flujo, aquí a la variable de flujo, y ya puedo reemplazar todo esto que tenía yo acá, porque lo saqué en una variable externa, por la tasa de reproducción mensual de los conejos. Y ya no me preocupo por las variables, porque ya la variable, por las unidades, perdón, porque ya la variable tiene la unidad de 1 sobre months, y al multiplicarse por conejos, me queda conejos sobre months. Ya te reviso. Siendo así, y el funcionamiento es el mismo, solamente que ahora tenemos otra variable en el cual podemos colocar una tasa diferente. Miremos, aplicar. Miren vamos a mirar aquí otra cosa. Ya les reviso los modelos, como estamos aquí grabando, no quiero dejar la grabación aquí, sino terminar esta grabación y después les reviso. Pero miren lo que podemos hacer aquí, simulación resultados 2. Yo puedo darle clic acá, vamos a ponerlo acá. Yo puedo darle clic acá y a la quiero hacer es con una tasa del 1%, del 10%. Y ahora lo voy a correr. Y miremos que puedo hacer una comparativa entre las dos. Entonces, y ¿qué fue lo que pasó con las dos? Este es con una tasa del 50% mensual y este es con una tasa del 10% mensual. La diferencia está en que la población crece más lentamente. Mire que aquí en el mes 18 apenas teníamos 11 conejos y aquí en el mes 18 ya tenemos 2.955 conejos y un conejito casi que ya sale. ¿Sí? Entonces la tasa influye en qué tan pendiente va a ser entonces ese bucle de realimentación positiva. ¿Listo? Entonces por eso es tan importante sacar la tasa y entender por qué se saca esa tasa.